¿Cómo están, muchachos? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va todo? Vamos a iniciar con nuestra sesión el día de hoy. Me confirman si se puede escuchar bien y si se ve la pantalla, por favor. Sí, licenciada. Excelente. Entonces vamos a comenzar. Habíamos visto en la anterior sesión lo que son los vicios del lenguaje, ¿ok? Y nos habíamos quedado en las redundancias o pleonasmos que teníamos. Es decir, cuando nosotros tendemos a repetir palabras por la forma en la que se estructura un texto, que no son las mismas palabras, pero semánticamente tienen el mismo significado. Por ejemplo, cuando digo lo vi, con mis propios ojos. Esto es una redundancia innecesaria porque estoy diciendo que lo vi y con mis propios ojos. Evidentemente, yo utilizo la visión, los ojos, para ver. Entonces es una redundancia repetitiva, ¿ok? Se considera un pleonasmo. O, por ejemplo, cuando digo, necesito que me adelanten un anticipo. Adelanten y anticipo tienen el mismo significado. Es exactamente lo mismo, pero lo repito para dar énfasis, para recalcar o para aclarar. ¿Ok? Y eso es considerado un vicio del lenguaje porque en teoría es incorrecto. No deberíamos utilizarlo, salvo que realmente queramos hacer hincapié en algo. ¿Se entiende? Sí, Lice. Ahora, chicos, ¿me pueden escuchar mejor? Creo que se cortó el audio unos minutos. ¿Se escucha mejor? Sí, licenciada. Ahora sí, ¿verdad? Súper. Entonces, les decía que este oxímoron va a ser una redundancia, ¿ok? Va a ser una redundancia. ¿Por qué va a ser una redundancia? Porque yo voy a utilizar una palabra combinada de dos expresiones con significado opuesto. Por ejemplo, cuando digo instante y cuando digo eterno. ¿Ok? Cuando digo instante eterno, se refiere a algo que ha ocurrido en un periodo de tiempo muy corto, pero cuando digo eterno, quiere decir que es algo que dura para siempre. Entonces, estoy utilizando dos connotaciones contrarias en una sola palabra, lo que puede generar cierta ambigüedad, ¿ok? Genera cierta ambigüedad. ¿Se entiende?
Ok, muy bien, voy a repetir. ¿Qué es el oxímoron? El oxímoron va a ser una combinación de dos palabras en las que voy a tener una palabra con un significado determinado y la otra con otro significado, pero que van a estar opuestas, van a interpretar condiciones distintas, ¿ok? Y es una combinación de dos expresiones. Nosotros podemos decir, por ejemplo, cuando tenemos combinaciones contrarias. Alguna vez he escuchado que se repite mucho, bajemos abajo, ¿ve? Es una condición parecida, pero en este caso voy a tener una reiteración contraria, instante y eterno. Instante significa que es algo que ocurre muy poco tiempo, en un segundo. Y eterno va a ser algo que va a ocurrir mucho tiempo. Entonces, un significado es contrario al otro. Uno es contrario al otro. A eso se denomina oxímoron. Es una combinación de dos expresiones que tienen un significado totalmente contrario, opuesto. ¿Se entiende? Es considerado un tipo de pleonasmo también, porque estás haciendo una redundancia, ¿no ve? Muy bien, Lucía. Excelente. Entonces, eso también puede ser considerado un tipo de pleonasmo o redundancia. Ahora, tenemos la monotonía, también denominada pobreza léxica. ¿Qué quiere decir la monotonía o pobreza léxica? Va a hacer referencia a cómo nosotros a veces, por la costumbre y por la facilidad, tendemos a repetir palabras que podríamos sustituir por otras que son más precisas, ¿ok? Entonces, es igual una reiteración y un excesivo uso de ciertas palabras, pero que tienen un grado de imprecisión, es decir, las están relacionadas semánticamente, pero podría sustituirlas por otras mucho mejores. Por ejemplo, cuando digo esta oración, tu perro es de una especie poco común. Cuando yo digo esta oración es como, tu perro es de una especie poco común. ¿Creen que el término especie está bien usado en esta oración? No, porque No. especie debería de referirse a otro tipo de animal, pero en caso de los animales sería raza, ¿no? Exacto. Especie hace referencia a que van a generar como que una categoría de animales, ¿no? Pues perros, gatos. Y cuando te digo tu perro es de una especie poco común, no es un término que exprese la idea. Lo que se quería decir es que es de una raza, un tipo, un subtipo de especie, ¿sí? Cada especie tiene muchas razas, entonces es un subtipo. Y eso hace que, pues, que yo diga de forma incorrecta. Está relacionado, pero no es tan preciso. ¿Sí? El término raza es más adecuado. A eso se refiere la pobreza léxica. Cuando utilizo términos muy generales, pero debería sustituirlos por términos un poquito más específicos. ¿Ok? Ahora, además, por ejemplo, es muy común utilizar esta pobreza léxica, por ejemplo, cuando tengo los términos hacer versus construir. Entonces tengo hacer una casa, que es un término que se entiende. Yo puedo entender qué es hacer una casa, es pues decir que alguien está construyendo una casa. Pero realmente el término adecuado es construir una casa, no hacer una casa. ¿Ve? Haces la tarea, pero no haces porque es un proceso más complejo. Entonces, construir. O cuando digo, por ejemplo, tener grandes cualidades. Lo correcto es decir poseer grandes cualidades. ¿Ok? O cuando digo, la casa tiene 120 metros cuadrados.
La casa tiene 120 metros cuadrados versus la casa mide 120 metros cuadrados. Lo correcto es decir mide, porque metros cuadrados es una medida de longitud, de longitud. Entonces no puedo tener los metros, solo los puedo medir. ¿Se entiende esta parte? Sí, Lice. Muy bien, entonces, esta monotonía se da mucho de forma muy involuntaria, ¿no? Porque aparentemente es correcto, pero si analizamos bien, no son los términos adecuados. Usamos palabras que son denominadas palabras comodines, es decir, palabras que por su gran amplitud pueden encajar en cualquier expresión, por ejemplo, hacer una casa, hacer un pastel, hacer un ensayo. Lo utilizo indistintamente cuando yo sé que esto de hacer puede ser sustituido por verbos más precisos: cocinar, construir, redactar. ¿Ok? Entonces, tengo que tratar de ser más específico. También se lo considera un vicio del lenguaje porque no es totalmente adecuado. Se entiende, pero no es adecuado. ¿Sí? Debería utilizar un lenguaje más preciso. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar de lo que son los barbarismos. Los barbarismos tienen una etimología igual interesante. ¿Qué son los barbarismos? Se va a denominar barbarismos algunas expresiones que realmente incumplen reglas, pero de una forma grave. Lo que hablamos hace un rato y el día lunes eran violaciones a ciertas estructuras gramaticales, pero eran muy sutiles, ¿no? Eran como que difícil darse cuenta. Tenías que realmente conocer el idioma, ser muy específico en lo que quieres comunicar para darte cuenta que había un error. En cambio, un barbarismo es mucho más evidente. Es realmente un error que incumple normas de forma directa. ¿Ok? Y viene del término de la barbarie, ¿se acuerdan? Esa época donde había pobladores o gente que realmente no tenían una sociedad constituida, no tenían normas, reglas, había mucha violencia. Entonces era difícil vivir porque todos hacían lo que querían, ¿no? Hace referencia a eso. Y ahora, con los barbarismos vamos a tener muchos tipos, ¿ok? Vamos a tener muchos tipos. Los prosódicos, que hacen referencia a errores en la pronunciación. Los ortográficos, errores de ortografía. Los sintácticos, errores de la sintaxis. Y los analógicos. Los barbarismos analógicos son errores en la pronunciación, también pueden ser en la escritura, pero se relacionan con la analogía de otras palabras, es decir, su connotación paralela. ¿Ok? Entonces vamos a estudiar cada uno de estos. Ahora, vamos a empezar con el barbarismo prosódico. ¿Se acuerdan qué era la prosodia? Que era la prosodia, era esa capacidad de poder entonar de forma correcta las palabras. Entonces, cómo yo pronuncio con acentos, cómo yo pronuncio los fonemas, cómo pronuncio la A, la E, cómo pronuncio la Z, la S. Cada fonema tiene un sonido distinto, cada fonema. Y lo adecuado es que yo, si sé un idioma, tengo que pronunciar cada fonema de una forma muy particular. No puedo equivocarme porque hay una regla de pronunciación, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo S, el fonema S es distinto del fonema de la Z, es distinto, ¿ok? Por lo tanto, si yo cometo errores en la pronunciación o en la prosodia, va a ser un barbarismo, ¿ok?
Y estos barbarismos son muy difíciles de identificar porque requieren mucho sonido, que yo pueda escuchar detenidamente el sonido del lenguaje. Pero gracias a la ortografía son fáciles de poder identificar porque yo voy a determinar 4 tipos de barbarismo prosódico, los más importantes. Hay más. Por ejemplo, el bebeo. ¿Qué es el bebeo? Es un tipo de barbarismo prosódico que es considerado un vicio de dicción. Se lo denomina vicio de dicción porque hace referencia a la dicción, a la forma en la que pronuncia, ¿no ve? Los fonemas. Y se conoce como bebeo. ¿Por qué? Porque es un error de confusión en la pronunciación de la B y de la otra B, que aparentemente tienen el mismo sonido. Pero yo que he estudiado los fonemas me doy cuenta que no puedo mezclar estas Bs. Cada una tiene una función, un orden, un lugar en el que se encuentra y una forma particular de pronunciación. No me puedo equivocar, ¿ok? Por ejemplo, cuando digo juventud, juventud, ¿cómo se pronuncia esa B? Juventud, juventud. Es decir, es una B, juventud. ¿Ok? Juventud. Por lo tanto, esta juventud se tiene que pronunciar de esta forma, juventud, con la B dentilabial, la unión del diente inferior con la lengua. Si yo lo pronuncio de otra forma como juventud, juventud, con la B labial, ya sería un error. ¿Por qué? Porque aunque tienen un sonido parecido, no es el mismo y no debería utilizarlo. Es un uso incorrecto. ¿Se entiende? Ok, muy bien. Ahora vamos a ver el ceseo. ¿Qué es el ceseo? Esto lo hemos estudiado en el uso de la C y de la SZ. El ceseo va a ser un error en la pronunciación, pero entre los sonidos de la S y de la Z. Yo sé que en español a veces la Z la pronunciamos exactamente igual que la S, pero por el idioma debería pronunciarse de forma distinta y tiene diferencias. Por ejemplo, cuando digo on, C, ¿cuál es el fonema de la C que tengo que utilizar? On, C, on, C. ¿Y qué es lo que debería decir? Alude a un número, el número 11. Pero si yo lo pronuncio con el otro fonema, ¿se acuerdan este fonema que es el de la Z? 11, 11. Estaría incorrecto. Estaría cambiando el significado de la palabra. A eso se denomina ceseo, ¿ok? Es la pronunciación de la S como Z. 11, 11, que no está bien. Debería decir 11. ¿Se entiende? Ok, muy bien. Luego tenemos a lo que vamos a denominar el gargueo. ¿Qué es gargueo? Es la sustitución de la H, porque yo sé que la H es una letra muda que no tiene sonido, ¿no ve? Entonces, no debería pronunciar nada cuando tengo una H. Es muda, ¿ok? Es muda. Pero, ¿qué es lo que hace que yo pueda modificarlo? ¿Por qué? Digamos en la palabra, que voy a escribir la palabra huevo, huevo. Esa H como es muda, yo solo tengo que pronunciar la U, huevo, huevo, ¿ok? Huevo, de esa forma. Pero pronuncio la G sustituyendo a la H y digo huevo, huevo, que es incorrecto, ¿ok? Es incorrecto, no deberíamos pronunciarlo de esa forma, ¿ok? Entonces, a ese error de sustitución del H por la G, o en algunos casos por la J, se llama gargueo. Gargueo. ¿Se entiende?
Ok, ahora vamos a tener el yeísmo. ¿Qué es el yeísmo? Esto igual lo hemos revisado en el uso de en los fonemas. ¿Qué es el yeísmo? El yeísmo en nuestro contexto es muy común porque muchas palabras nosotros las vamos a escribir con la letra L, que es la doble L, ¿ve? La L. Pero en otros idiomas no existe la L, entonces no hay confusión. En nuestro idioma sí hay. Entonces, por ejemplo, la L tiene un sonido que es de llama, pero muchas veces tiendo a confundir el sonido de la Y, ¿ok? Entonces, en lugar de decir llave, digo llave. En lugar de decir pollo, digo pollo, ¿ok? A eso se llama yeísmo, yeísmo. ¿Se entiende? Sí, Lizeth. Súper, muy bien. Ahora vamos a hablar del barbarismo ortográfico. ¿Qué es el barbarismo ortográfico? El barbarismo ortográfico, ya a diferencia del que hemos visto del prosódico, donde es más del sonido, que por supuesto está escrito también, pero se identifica más por esa diferencia de fonemas, ¿no? Por eso es prosódico, llave, llave, z, z. Entonces, es más del oído, ¿ok? Pero el barbarismo ortográfico ya va a hacer referencia a una falla en la norma de la escritura o de los acentos, ¿sí? De la escritura o de los acentos. Y está muy vinculado con el anterior, ¿no? Porque un barbarismo prosódico puede también ser un barbarismo ortográfico porque, por ejemplo, cuando yo pongo el estuve con B labial, cuando yo sé que debería ir con B dentilabial, estoy cometiendo un barbarismo prosódico por el sonido de la V. V es prosódico. Pero al mismo tiempo es ortográfico porque estoy cometiendo un error en la ortografía. Lo correcto es decir estuve, estuve, escribir estuve. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el prosódico se identifica por la audición, por el uso de los fonemas, en cambio el ortográfico por por la escritura, ¿sí? Por los grafemas. ¿Se entiende? Ok, entonces vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando yo digo leendo, que es bien común decir leendo. ¿Qué es lo correcto? Decir leyendo, leyendo. Pero lo escribo mal y coloco leendo. O cuando digo engrampadora, en lugar de engrampadora. ¿Ve? O cuando digo fotocopiar, en lugar de fotocopiar, fotocopiar, fotocopiar. ¿Ok? ¿Se entiende esta parte? Sí, Lizeth. Muy bien. Ahora, esta es una parte, los barbarismos ortográficos que directamente están relacionados a la forma en la que yo escribo, ¿sí? A la forma en la que yo escribo. Pero hay otros barbarismos que están más relacionados a la acentuación, ¿no ve? Que también forma parte de la ortografía, la acentuación. Por ejemplo, cuando digo domingo, domingo, que yo sé que domingo es un día de la semana, pero en realidad debería decir domingo, no domingo, ¿ok? Es domingo. Cometo un error en la acentuación de las palabras. Le cambio el lugar del acento a otro, ¿ok? Le cambio el lugar. O cuando digo plátano, cuando lo correcto es decir plátano. ¿Ok? Entonces, en el caso de los barbarismos ortográficos, el error está porque yo modifico la sílaba tónica y coloco una acentuación donde no corresponde, lo que puede perjudicar el mensaje y la forma en la que se entiende el mensaje. ¿Se entiende?
¿Hasta aquí está todo claro, chicas? Sí, licenciada. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Sí. Ok, entonces vamos a pasar al otro tipo de barbarismos que son conocidos. ¿Alguna pregunta, chicas? Muy bien, entonces vamos a pasar a los barbarismos sintácticos. Estos barbarismos son un poquito más complejos porque ya no solo se van a encontrar en una palabra, sino va a ser la unión y la forma en la que yo voy a conjugar, unir, enlazar y dar coherencia a muchas palabras juntas para formar oraciones. Entonces, para detectar errores en los barbarismos sintácticos, necesito que las palabras se analicen en función de las que están a su lado, en función de todas las de una misma oración. ¿Ok? A eso se denomina barbarismos sintácticos. Sintácticos. ¿Ok? Ahora, dentro de los barbarismos sintácticos hay muchos tipos. Hoy vamos a revisar el primero, que es conocido como solecismo, que es un error en la sintaxis, uno muy común. ¿Ok? ¿Por qué se llama solecismo? Porque es un error dentro de una oración donde se va a cambiar la composición de las palabras. Por ejemplo, yo sé que si yo digo, digamos, la niña, tengo que utilizar el determinante la. No puedo utilizar el niña, porque niña es género femenino. Si yo digo el niña, está mal. A eso se refieren los solecismos, que cuando yo compongo palabras, tengo que revisar si una es coherente con el género, el número, el tiempo verbal, la terminación de la palabra con la que la estoy uniendo. Y a veces me equivoco en eso. ¿Ok? Entonces vamos a ver los más comunes. Por ejemplo, la transgresión del tiempo verbal. Del régimen, cuando yo estoy formando oraciones, voy a cometer errores en algunas palabras. Por ejemplo, de acuerdo a lo establecido. El enlace, la palabra de enlace a el conector a es un conector de transferencia. Yo lo utilizo cuando quiero transferir una acción o un objeto. Por ejemplo, cuando digo te entregué a ti, se lo di a María. ¿Ok? Le presté mi libro a Josué. Entonces le transfiero a alguien. Pero a veces lo sustituyo utilizando el con. ¿Ok? El con. Y en ese caso es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Cuando yo utilizo la en lugar del con. Porque el con es la palabra de enlace que me denota algo que yo uno, algo que yo tomo para que explique lo que estoy realizando. Por ejemplo, cuando digo de acuerdo a lo establecido. De acuerdo a lo establecido. ¿Ok? De acuerdo con, de acuerdo con. ¿Ok? Entonces, lo correcto es decir de acuerdo con, no de acuerdo a, porque no estoy transfiriendo nada. ¿Ok? Únicamente estoy adjuntando. ¿Se entiende? Sí, licenciada. Muy bien. Ahora, otro caso de solecismo puede ser los leísmos. Esta parte se van a notar bien. ¿Qué es un leísmo?
Es un error donde yo voy a sustituir un género y le voy a colocar un género intermedio, ¿ok? Cuando la palabra o la oración claramente me denotaba el género. Por ejemplo, en esta oración, yo puedo decir, llevaré a caminar. Si yo analizo esta parte de la oración, una persona está diciendo que llevará a caminar a otra persona o a otras personas, no aclara. Pero me puedo dar cuenta que siempre tengo que priorizar a los pronombres personales. Entonces, como la persona que está diciendo llevaré a caminar, sí sabe a quién se está refiriendo, a los niños, a las niñas, a las mascotas, o sea, esa persona sí lo sabe. Lo correcto es que esta persona diga los, en caso de que sean géneros masculinos, o las, en caso de que sean géneros femeninos. ¿Ok? Porque la persona sí conoce el género. Y no se olviden que de acuerdo a la RAE, el los puede englobar, si digamos son niños y son niñas. Entonces puede decir, los llevaré a caminar a los hijos. Las llevaré a caminar a las estudiantes. Entonces puede sustituirlo, ¿ok? Pero a veces como que no quiero especificar el género, y directamente lo sustituyo por un género intermedio, el les llevaré a caminar. Pero en este caso es incorrecto. Yo podría claramente definir el género porque la persona que está hablando esto conoce el género. ¿Se entiende? Sí, licenciada. Muy bien. Y luego tenemos el caso del loísmo. El loísmo es lo contrario, ¿ok? Yo sustituyo un género, por ejemplo, cuando utilizo le traje un regalo y yo coloco los traje un regalo, donde claramente yo no podría utilizar el género los porque esta acción, traje un regalo, se refiere a quién está trayendo el regalo. Es decir, yo les traje un regalo. No puedo decir los traje porque no traje a ellos, le traje a ellos, ¿ok? Entonces, es al revés. En lugar de decir les, que en este caso sí se debe utilizar, utilizo los o las traje un regalo y no se entiende. ¿Claro esa parte? ¿Alguna duda de eso? Ok. Luego vamos a ver algo que es conocido como la discordancia del género. Esta discordancia se refiere al error que les decía al principio, cuando yo le cambio el género a alguna palabra, como lo que ayer analizábamos. Cuando digo la área, la área. Pero eso es incorrecto porque área está en género masculino, es el área, el área. Por lo tanto, lo correcto es utilizar el, no al, no la, ¿ok? Entonces, simplemente el cambio de género, lo que les estaba diciendo el otro día, ¿no? ¿Ver? Como el monoblog. Y a veces lo sustituimos por la monoblog. Le cambiamos el género a las palabras. A eso se denomina discordancia de género. ¿Ok? Y también puede haber una discordancia de número. Este es más evidente en los verbos. Casi no hay errores en la discordancia de número. Por ejemplo, ustedes juegan. Es como si estoy hablando en plural, el verbo también tendría que ser plural, ¿no? Ustedes juegan. Entonces, es muy evidente. Casi no hay errores. Pero hay verbos en los que sí se comete este error porque es difícil su interpretación y su conjugación. Por ejemplo, el verbo haber. Con el verbo haber existen muchos errores de la discordancia del número. El verbo haber no acepta plurales, acepta conjugaciones. Yo había, yo he,
yo habré, ellos harán, ellos han, ellos hubieron. Utiliza todas las conjugaciones en tiempos verbales, pero no acepta plurales por su naturaleza. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, han habido, el verbo que estoy utilizando, han habido está bien, el pasado del verbo haber, habido. Pero el han es incorrecto porque está generando un plural y el verbo pasado habido no tiene plural, es directamente ha habido, ha habido, no han habido. ¿Se entiende esta parte? Ya, súper, muy bien. Entonces, con el verbo haber siempre tienen que tener mucho cuidado, porque existen muchos errores. Con otros verbos quizás es más evidente, ¿no? Han jugado, ha jugado, ¿ok? Ha jugado, ha jugado. ¿Quién ha jugado? Él, ella, ha jugado. Han jugado. Puede ser han jugado, porque estoy hablando de plural. Pero cuando utilizo el han habido, el doble del verbo haber, no existe doble plurales del haber. Han habido, no existe. Ha habido. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte? ¿Todo claro con esto, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Vamos a revisar más elementos relacionados con estos barbarismos sintácticos. Hay muchos más. El solecismo solo es uno de ellos. Nos falta revisar varios, pero lo vamos a revisar el día viernes. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Le hice una pregunta. En lo que sería soleísmo, sería muy parecido a lo que son leísmos, ¿no? Solecismo, ok. Dentro de toda la categoría de errores o los vicios del lenguaje, tenemos a los vicios que son denominados, los que están relacionados con la sintaxis, ¿ok? Entonces, son denominados barbarismos sintácticos. Estos barbarismos sintácticos, hay muchos tipos. Vamos a revisar que hay los daquismos, los queísmos, que son muy comunes, y el solecismo, ¿ok? El solecismo involucra todos aquellos errores relacionados con la estructura de la oración, con la estructura, es decir, esta conjugación de los tiempos, el colocar el género, número de forma adecuada, el uso de las palabras de enlace, todo eso. Entonces, estos ejemplos son ejemplos de solecismo. Los leísmos y los loísmos están dentro de esta categoría. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias, Lice. Listo, súper chicos. ¿Alguna otra duda, pregunta? Ok,
Si no hay más dudas, vamos a concluir nuestra sesión en esta parte. Nos falta terminar el tema de los barbarismos relacionados a la estructura sintáctica. Nos faltan 2 casos más, pero los vamos a ir viendo el día viernes. Además, vamos a completar con otros vicios del lenguaje, ya los últimos. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Ah, ya, ok. A ver, déjenme mover esto. Ahora sí. Tenemos acá. El día lunes nos hemos quedado en los pleonasmos, ¿no ven? Pero todos siguen siendo el mismo tema de los vicios del lenguaje. Los hiatos cacofónicos, los pleonasmos, la monotonía o pobreza léxica, los barbarismos y todos los tipos de barbarismos que todavía nos falta revisar. ¿Ok? Listo, muchachos. Entonces vamos a concluir ahí nuestra sesión y nos vemos el día viernes. Espero que les vaya bien y les mando un fuerte abrazo.